Se burlaron de él. No fue una burla abierta, de esas que estallan en carcajadas y llenan el aire con desprecio palpable, sino una mucho más insidiosa, una que se tejía en el silencio condescendiente de la sala. Estaba en el aire viciado por el aire acondicionado, en el brillo pulido de la mesa de caoba que lo separaba de sus inquisidores, y en la forma en que el agente Reynolds, un hombre cuya vida entera parecía haberse planchado junto con su traje gris, ajustaba sus gafas. Cada gesto era una afirmación de poder, cada carraspeo una sentencia en miniatura. Lo miraban no como a una persona, sino como a un problema que debía ser procesado, archivado y olvidado. Un niño mexicano con el inglés quebrado, con los ojos demasiado grandes y fijos en un punto invisible de la pared, como si allí se escondiera la única ruta de escape. La traductora a su lado, una mujer de mirada cansada, repetía las preguntas con una monotonía que despojaba a las palabras de cualquier humanidad que pudieran haber tenido. Y Marco, cuyo nombre real nadie en esa sala se había molestado en usar correctamente, respondía con monosílabos, con frases cortadas que parecían tropezar al salir de su boca. Sí, no sé, maybe. Su acento era el protagonista, la pieza central de esa farsa judicial. Era el sonido de la otredad, la prueba irrefutable de su condición de inferioridad, y los hombres de traje se aferraban a él como a un salvavidas en un mar de debido proceso. Se miraban entre sí por encima de la cabeza del niño, intercambiando sonrisas casi imperceptibles, esas que solo los cómplices de una misma arrogancia pueden compartir. No entendían que el silencio de Marco no era de miedo, sino de una concentración absoluta. No veían que sus ojos no estaban vacíos, sino que registraban cada detalle, el leve temblor en la mano de la gente más joven, la forma en que el sudor perlaba la frente de Reynolds bajo las luces fluorescentes, el patrón de desgaste en la alfombra que indicaba el camino más transitado hacia la puerta. Él no estaba siendo interrogado, estaba recopilando datos. Su inglés no estaba roto, era un camuflaje, un escudo tejido con los hilos del prejuicio que ellos mismos le ofrecían. Y mientras se burlaban del niño asustado, el operativo que habitaba dentro de él terminaba de analizar sus objetivos. La presión aumentó, como una marea lenta y sofocante. El agente Reynolds se inclinó hacia adelante, su corbata de seda rozando unos papeles que detallaban la vida de Marco, en términos fríos y burocráticos. «Vamos a intentarlo de nuevo, hijo», dijo, y la palabra «hijo» fue un dardo envenenado de falsa familiaridad. «Estamos tratando de entender tu situación, pero no nos estás ayudando». La traductora repitió la frase, pero Marco ya la había entendido. Había procesado su sintaxis, su intención y la falacia subyacente. Su misión dependía de esa incomprensión, de esa brecha que ellos creían que existía entre su mundo y el suyo. Reynolds comenzó a lanzar preguntas más complejas, cargadas de jerga legal y acrónimos diseñados para confundir, para intimidar. Hablaba de estatutos de inmigración, de protocolos de seguridad fronteriza, de afiliaciones sospechosas. Cada pregunta era una trampa, una red verbal en la que esperaban que él cayera. Marco mantenía su fachada, inclinaba la cabeza, fruncía el ceño como si luchara por comprender, y luego ofrecía respuestas simples, casi infantiles. Mi mamá trabajaba. El hombre, no lo conozco. Su aparente ingenuidad era exasperante para Reynolds, quien comenzaba a perder la paciencia. Su frustración era una variable que Marco había anticipado, que había calculado. En su mente, una voz resonaba, una voz de sus sesiones de entrenamiento en un lugar que no aparecía en ningún mapa. La arrogancia del adversario es una debilidad explotable. Deja que se confíen en su superioridad intelectual. Su impaciencia los hará cometer errores. Y los errores comenzaban a aparecer. En su afán por acorralarlo, Reynolds reveló sin darse cuenta fragmentos de información que su agencia creía poseer, delineando los bordes de su propia ignorancia. Marco escuchaba, absorbía y almacenaba. Cada dato que le daban
Era una pieza más en el rompecabezas que él ya había resuelto. Su corazón latía a un ritmo controlado, 60 pulsaciones por minuto. Un metrónomo interno que mantenía a raya la ira contenida, la frustración de tener que interpretar el papel del idiota frente a hombres que se creían genios por el simple hecho de haber nacido en el lado correcto de una línea imaginaria. No sabían que estaban confesándose ante el mismo fantasma que intentaban cazar. El desdén en la sala se hizo más denso, casi tangible. Para ellos, la ecuación era simple. Un niño indocumentado, probablemente una mula o un vigía para algún cartel, cuya historia estaba llena de agujeros porque carecía de la inteligencia para construir una mentira coherente. Su silencio era admisión de culpa, sus respuestas evasivas, la prueba de su engaño. No podían concebir una realidad alternativa, una donde el niño frente a ellos no fuera la víctima o el peón, sino el jugador principal. El monólogo interno de Marco era un torrente de análisis táctico que contrastaba violentamente con su exterior pasivo. Reynolds está operando bajo la Directiva 4PU15, asumiendo una amenaza de bajo nivel. Su compañero, el agente Davis, es nuevo. Su nerviosismo lo delata. Busca la aprobación de su superior. La traductora está desconectada, simplemente cumple un horario. Son vulnerables. Su inglés roto era el bisturí con el que diseccionaba la situación. Cada frase mal construida era una sonda psicológica. Cuando decía no remember, no significaba que no recordara. Era una invitación para que ellos llenaran el vacío con sus propias suposiciones, para que proyectaran sus sesgos y revelaran sus cartas. Y lo hacían una y otra vez. Se sentían seguros, superiores. El sistema para el que trabajaban estaba diseñado para procesar casos como el de Marco, con una eficiencia deshumanizante, y ellos eran sus orgullosos operarios. La resiliencia de Marco no era la de un sobreviviente que aguanta el dolor, sino la de un estratega que soporta una posición desfavorable a la espera del momento preciso para contraatacar. Recordó otro fragmento de su entrenamiento, la imagen de su mentor, un hombre al que solo conocía como el director, dibujando un diagrama en una pizarra. Te verán como un estereotipo. Úsalo. El estereotipo es el mejor camuflaje del mundo. Nadie mira más allá de lo que cree que ya sabe. Y ellos no estaban mirando. Veían a un niño moreno con ropa humilde y un acento espeso, y su cerebro se apagaba, satisfecho de haber categorizado la amenaza. La ironía era monumental, casi poética. Estaban siendo desmantelados por la misma arma que blandían con tanto orgullo. El prejuicio. Fue un desliz, un error tan minúsculo que casi se perdió en el zumbido de las luces del techo. Reynolds, en un intento de demostrar la supuesta conexión de Marco con una red criminal, mencionó una transacción, una fecha y un lugar. Sabemos que alguien recibió un pago en una terminal de autobuses en Laredo. El 17 de febrero, un paquete fue entregado. Un paquete que contenía un transmisor GPS de grado militar, modelo TR-45B. ¿Qué sabes de eso, Marco? La sala quedó en silencio, esperando la negación confusa del niño. Marco levantó la vista por primera vez. Sus ojos encontraron los de Reynolds por un instante fugaz. Luego, con su habitual acento, respondió lentamente. Laredo, sí, pero el TR-45B tiene mal, signal. La batería. Dura poco. Hizo una pausa, como si buscara las palabras. El nuevo, el TR-46, es mejor, más pequeño. Un silencio diferente se apoderó de la habitación. No era el silencio de la expectación, sino el de la disonancia cognitiva. ¿Cómo podía un niño analfabeto, una mula de bajo nivel, conocer la nomenclatura específica de un equipo de vigilancia y, más aún, ofrecer una crítica técnica sobre su rendimiento? Reynolds parpadeó, una reacción involuntaria. Su máscara de control se agrietó por una fracción de segundo. Miró a su colega, Davis, quien tenía el ceño fruncido, no con desprecio, sino con genuina confusión. Reynolds se recompuso rápidamente, descartando el comentario con un gesto de la mano. No intentes ser listo, muchacho. No te queda bien. Pero la semilla de la duda había sido plantada.
El comentario de Marco no encajaba en la narrativa que habían construido con tanta comodidad. Era una pieza de otro rompecabezas, una que no tenía lugar en la caja que le habían asignado. Por primera vez, la tensión en la sala cambió de cualidad. Ya no era solo la presión de la autoridad sobre el desvalido. Ahora contenía un elemento de incertidumbre, un zumbido de alarma apenas perceptible. Marco había movido su primer peón de ataque, y aunque sus oponentes aún no lo sabían, el tablero de juego había cambiado irrevocablemente. Él volvió a bajar la mirada, reanudando su papel de niño asustado, pero por dentro, el operativo sonrió. La fase 2 había comenzado. La memoria no era un refugio, sino un arsenal. Mientras el agente Reynolds reorganizaba sus papeles con una brusquedad que delataba su creciente nerviosismo, la mente de Marco se transportó a un hangar frío y anónimo en el desierto de Nevada. Tenía 11 años y estaba de pie frente a el director, un hombre cuyo rostro parecía tallado en granito y cuyos ojos no veían a un niño, sino a un arma única. La gente como nosotros, Marco, le había dicho el director con una voz que nunca se alzaba pero que lo llenaba todo. Nuestra mayor fortaleza es que no existimos. Somos invisibles para un sistema que solo ve en blanco y negro. El entrenamiento no había sido físico, no en el sentido tradicional. No hubo carreras de obstáculos ni práctica de tiro. Fue un asalto psicológico implacable. Lo sumergieron en simulaciones durante días, interpretando roles. El hijo de un diplomático, un turista perdido, un huérfano en la frontera. Le enseñaron a manipular la percepción, a usar el lenguaje no para comunicar, sino para ocultar. Su bilingüismo innato se convirtió en una herramienta de doble filo. Le enseñaron a hablar un español perfecto y formal, y luego a deconstruirlo, a llenarlo de modismos de diferentes regiones para crear identidades falsas. Y luego hicieron lo mismo con su inglés. Tu inglés perfecto te delata como educado, como una amenaza potencial, le explicó el director. Tu inglés roto te convierte en parte del paisaje, en ruido de fondo. Es un disfraz más efectivo que cualquier uniforme. Le enseñaron a soportar el insulto, la condescendencia, el racismo casual, no como un ataque personal, sino como una táctica del adversario que podía ser analizada y explotada. Su desprecio te dará acceso, su arrogancia te dará tiempo, su prejuicio será tu mapa hacia sus secretos. Recordaba las noches de insomnio, estudiando perfiles psicológicos, memorizando esquemas técnicos de equipos de vigilancia, aprendiendo a detectar las microexpresiones que delatan una mentira. Lo despojaron de su infancia para construir algo más, un agente fantasma, un activo cuya existencia misma era una negación. Ahora, de vuelta en la sala de interrogatorios, el eco de esas lecciones le daba una calma gélida. Estos hombres no se estaban burlando de Marco, el niño. Se estaban burlando de una construcción, de un espejismo que él había perfeccionado durante años. Y ese espejismo estaba a punto de desvanecerse. El juego había cambiado de ritmo. La atmósfera de superioridad se había evaporado, reemplazada por una tensión afilada y profesional. Reynolds ya no se dirigía a Marco como hijo. Ahora solo usaba un usted formal y distante que sonaba a metal contra metal. Las preguntas se volvieron más directas, más desesperadas. Dejaron de lado la narrativa del cartel y comenzaron a pescar en aguas más profundas, lanzando nombres de agencias, operaciones encubiertas y protocolos de contrainteligencia, probando, pinchando, buscando cualquier reacción que confirmara la sospecha que ahora crecía en ellos como una maleza. ¿Quién es Sombra? ¿Has oído hablar de la Operación Alacrán? ¿Por qué tu nombre aparece en una lista de vigilancia interna de la DEA? Marco sabía que habían llegado al punto de inflexión. Habían abandonado su guión y ahora estaban improvisando, revelando la extensión de su propia confusión y la fragmentación de la información entre agencias. Era el momento que había estado esperando. Siguió interpretando su papel, pero con ligeras modificaciones. Sus respuestas seguían siendo simples, pero ahora estaban imbuidas de una lógica cortante que desbarataba sus preguntas. Cuando le preguntaron por la Operación Alacrán, él respondió:
Alacrán es un bicho. Pica fuerte. La respuesta era infantil en la superficie, pero para alguien que supiera, era una confirmación velada. La operación había sido comprometida, picada. Su monólogo interno se aceleraba, guiando la conversación con una precisión quirúrgica. Ahora, introduce el nombre clave, Centinela. Haz que parezca un accidente. Davis reaccionará. Su división fue la que manejó mal los activos de Centinela el año pasado. Y así lo hizo. En medio de una frase confusa sobre un supuesto viaje, dejó caer la palabra. Y el hombre que me ayudó se llamaba Centinela, creo. Como había predicho, la cabeza de Davis se levantó de golpe. Sus ojos se abrieron de par en par, una mezcla de pánico y reconocimiento. Miró a Reynolds, quien ahora parecía un hombre atrapado en arenas movedizas. La autoridad se estaba desmoronando, no con una explosión, sino con una implosión silenciosa. Marco no estaba simplemente defendiéndose. Estaba dirigiendo una sinfonía de caos controlado, usando sus propias palabras, sus propias sospechas, como instrumentos en su contra. El niño asustado se había convertido en el titiritero, y los hilos eran las mismas reglas del sistema que ellos creían dominar. El acto de recontextualización comenzó en voz baja, casi como una confesión. Marco, aún aferrado a los últimos vestigios de su acento fingido, empezó a conectar los puntos para ellos, pero de una manera que los hacía parecer los descubridores. Ese hombre, el del pago en Laredo, él no me dio un paquete a mí, dijo, mirando sus propias manos. Él estaba asustado. Me dio un papelito. Dijo que era para mi seguridad. Reynolds se inclinó, su voz un gruñido. ¿Qué decía el papel? Marco fingió dudar. Números, muchos números, y una palabra, traición. La palabra colgó en el aire, cargada de un nuevo significado. Ya no se trataba de un niño involucrado en el crimen, sino de un posible testigo, o algo completamente diferente. Marco continuó, su narrativa ahora tejiendo los fragmentos de información que los propios agentes le habían proporcionado. Ustedes dicen Operación Alacrán. Yo oí esa palabra. El hombre del papelito la dijo. Dijo que Alacrán estaba roto, que había una fuga. Con cada frase, Marco desmantelaba su caso y construía una nueva realidad, una en la que él no era el sospechoso, sino el mensajero involuntario de una catástrofe de contrainteligencia. Estaba usando la verdad, pero la presentaba de tal forma que ellos creían estar extrayéndola de él a la fuerza, preservando así su ego, mientras perdían el control. Les habló del transmisor TR-45B, pero no como un equipo criminal, sino como el dispositivo que el traidor de la Operación Alacrán estaba usando para rastrear a agentes federales. La batería de corta duración no era un defecto técnico, sino una ventana de oportunidad que el traidor explotaba para moverse sin ser detectado. Cada hecho que ellos habían presentado como prueba de su culpabilidad fue recontextualizado como una pieza de un rompecabezas de espionaje que ellos habían sido incapaces de ver. La mirada de Reynolds había perdido toda su arrogancia. Ahora solo reflejaba una creciente sensación de pavor. Estaba empezando a comprender que la investigación que dirigía no era solo errónea, sino que podría ser la tapadera de un desastre mucho mayor, uno en el que él era un participante ciego. El poder en la sala no solo se había nivelado, se estaba invirtiendo a una velocidad vertiginosa. El niño ya no estaba en el banquillo de los acusados, los estaba poniendo a ellos. La paciencia de Reynolds finalmente se quebró. Se puso de pie de un salto, su silla raspando el suelo con un chillido que rasgó el tenso silencio. Golpeó la mesa con la palma de la mano, un gesto de pura frustración. Sus ojos, inyectados en sangre, se clavaron en Marco. Basta de juegos, basta de acertijos y tonterías. Sabemos que no eres un simple niño perdido. Hay demasiadas coincidencias, demasiados detalles que no cuadran. Dinos quién eres, ahora mismo. Sabemos quién eres, hijo. El eco de su voz se desvaneció, dejando una quietud cargada de electricidad. Marco levantó la cabeza lentamente.
La mirada asustada y perdida había desaparecido. En su lugar había una calma gélida, una profundidad insondable que parecía absorber toda la luz de la habitación. Cuando habló, el acento que había sido su armadura y su arma durante horas se desvaneció por completo, como si nunca hubiera existido. Su inglés era impecable, preciso, cada sílaba cortada con la agudeza de un diamante. «No, agente Reynolds», dijo. Su voz era tranquila, pero resonó con una autoridad absoluta, que hizo que el hombre retrocediera un paso instintivamente. «Usted no sabe quién soy. Usted sabe quién quería que fuera. Usted vio a un niño mexicano con inglés deficiente, y su cerebro llenó los espacios en blanco con los prejuicios más convenientes». Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Davis, el agente más joven, estaba pálido, con la boca ligeramente abierta. La traductora lo miraba como si hubiera visto a un fantasma. «Mi designación es Activo 7 Alfa, Unidad de Operaciones Especiales de la Agencia Central de Inteligencia», continuó Marco, su voz sin una pizca de emoción. «Fui reclutado a los 12 años bajo el programa de activos de inmersión profunda. La operación que usted llama Alacrán es, en realidad, mi misión: identificar y neutralizar a un agente doble dentro de su propia agencia, alguien que ha estado filtrando información a los carteles durante 18 meses. Se inclinó ligeramente hacia adelante, invirtiendo la postura que Reynolds había mantenido durante todo el interrogatorio. «Usted no está interrogando a un sospechoso, agente. Usted está comprometiendo activamente una operación de seguridad nacional, y hasta hace 5 minutos era mi principal sospechoso». El silencio que siguió a la revelación fue absoluto, tan denso que parecía tener peso físico. El único sonido era el zumbido casi inaudible de la electrónica en las paredes. El agente Reynolds se quedó inmóvil, su rostro una máscara de incredulidad y horror. El color había desaparecido de sus mejillas, dejándolo con un tono ceroso, como una figura de museo. Su mano, que todavía estaba sobre la mesa, temblaba visiblemente. Davis parecía haber dejado de respirar. Sus ojos saltaban de Marco a su superior, como si esperara que alguien le dijera que todo era una alucinación. La traductora se había quitado los auriculares lentamente, como si el dispositivo le quemara los oídos. La dinámica de poder no se había invertido, se había pulverizado. El niño que habían menospreciado era ahora la autoridad más alta en la sala, y su juicio era el único que importaba. Marco se recostó en su silla. El movimiento fue deliberado y tranquilo. Tomó uno de los vasos de agua intactos que le habían ofrecido horas antes y bebió un sorbo. El gesto fue tan mundano, y sin embargo, tan cargado de poder que nadie se atrevió a moverse. «El agente doble que busco», continuó Marco, su voz ahora la de un superior dando un informe. «Es alguien con acceso a los protocolos de vigilancia fronteriza y a los informes no confirmados de la DEA. Alguien con la autoridad para iniciar una investigación de bajo nivel como esta para eliminar a un posible cabo suelto, como un niño que vio demasiado en una terminal de autobuses en Laredo». Miró directamente a Reynolds. «Alguien como usted». Sin embargo, su incompetencia en lugar de su malicia es lo que ha quedado demostrado hoy. Ha actuado con un sesgo tan predecible que ha puesto en peligro meses de trabajo. No había triunfo en su voz, solo el cansancio de un profesional que lamenta la ineptitud ajena. La vindicación era amarga. Había ganado, pero el hecho de que su victoria dependiera de que ellos fueran tan ciegos como él esperaba, era una acusación deprimente contra todo el sistema que representaban. Se levantó, y los 2 hombres de traje, que le sacaban casi 1 metro de altura, parecieron encogerse ante él. Su presencia llenaba la habitación, una presencia forjada en el secreto, la soledad y una madurez antinatural. Ahora era él quien daba las órdenes. «Agente Davis», dijo Marco, y el hombre más joven se sobresaltó como un cadete al que se dirige un general. «Saque su dispositivo de comunicación encriptado. Necesito una línea segura con el despacho del director Evans. Código de autorización: Delta 79. Ella está esperando mi llamada». Davis, con manos torpes, sacó un teléfono satelital de su maletín,
sus dedos tropezando con los botones. Reynolds permanecía paralizado, su carrera desfilando ante sus ojos. Ya no era un agente al mando, sino una pieza de evidencia en la investigación de otra persona. Marco le dio la espalda a Reynolds, un gesto final de despido, y se concentró en Davis. Una vez que establezca la comunicación, entréguemela y salga de la habitación junto con el agente Reynolds y la señora. Miró a la traductora por primera vez con algo parecido a la simpatía. Salgan todos. Lo que voy a discutir no es de su competencia. No era una petición. Era una orden irrevocable. Mientras Davis luchaba con el dispositivo, Marco caminó hacia la ventana, mirando las luces anónimas de la ciudad. El reflejo le devolvió la imagen de un joven atrapado entre dos mundos. Demasiado joven para llevar la carga que llevaba, demasiado viejo para recordar lo que era la inocencia. No sentía alegría por su victoria, solo un profundo y arraigado cansancio. La máscara que usaba, la del inglés roto y la ignorancia, era pesada, pero era la única herramienta que el sistema le había dado para luchar contra sí mismo. La puerta se abrió y se cerró, dejándolo solo en el silencio. Tomó el teléfono que Davis le había tendido. Su voz, al hablar con su verdadera superiora, era de nuevo la de un operativo eficiente, desprovista de la carga emocional de la confrontación. Pero por dentro, una reflexión final se asentaba. Siempre sería subestimado. Siempre tendría que demostrar su valía desde una posición de desventaja autoimpuesta. Era una existencia solitaria, una batalla silenciosa librada en las sombras de los prejuicios ajenos. Pero en esa soledad, en esa subestimación, residía su poder. Era el fantasma en la máquina, el niño que nadie veía venir, el arma secreta forjada por la misma ceguera a la que se enfrentaba. Y la guerra estaba lejos de terminar.